Vale, ¿cuál es el punto de partida para hablar de lo que autoras y autores postcapitalistas hablan de el sentir o de la sensibilidad para construir una ética, ¿no? Una nueva manera de valorar y sentir el mundo para construir una nueva ética postcapitalista? Aquí partimos de un teórico, de un epistemólogo catalán que se llama Marià Corbí, que él nos habla de lo que antiguamente se llamaba espiritualidad, pero él lo engloba dentro de un concepto que es de dimensión absoluta, absoluta en el sentido de que está una dimensión que está liberada de toda significación humana. ¿Y por qué hace esto? Porque él parte directamente de la materialidad y de lo que somos un animal lingüístico, un animal que habla. Y él establece una diferencia con los animales no humanos, ¿no? Dice, para los animales no humanos, el medio, el entorno natural en el cual se desarrollan, es la lectura que hacen de él, ¿no? Las cosas son su significación. Y esto hay un filósofo que es Jung Hui, que te lo equipara con una garrapata, ¿no? Te dice, una garrapata actúa en el mundo en función de si capta o no capta el ácido butírico, que es un ácido que soltamos los mamíferos. Entonces, el mundo de la garrapata simplemente es ese ácido butírico. Entonces, todo lo que el mundo de ese insecto es y con el cual se relaciona es simplemente cuando capta ese tipo de estímulo, ¿no? El estímulo es para él todo su mundo. Ese estímulo, ese ácido butírico es la significación, el valor de la realidad que ese insecto hace del medio. Y por lo tanto, como dice Corbí, ese insecto o cualquier otro animal no tiene más dimensiones. No se va a preguntar sobre qué es ese ácido butírico, cómo lo capta, etcétera, etcétera. Es una relación directa con ese estímulo. Entonces Corbí nos dice que por esa razón el mundo de los animales es binario. El animal como sujeto de necesidades, la garrapata que necesita alimentarse de la sangre de los mamíferos, por un lado, y el medio, es decir, el ácido butírico, como acotaciones y significaciones. Es decir, para la garrapata no existe nada más, solo existe ese mundo. Y podríamos decir lo mismo del resto de animales. Su relación con el entorno es simplemente de estímulo-respuesta. No se van a preguntar nunca, filosóficamente, metafísicamente, sobre qué significa esa relación que establece el animal no humano con el entorno. Nosotros como humanos sí que podemos preguntarnos y estructurar diferentes maneras de relacionarnos con el entorno. Por esto lo veremos más adelante. En este sentido, Corbí lo que nos comenta es que el animal no humano está preso en su medio, porque para él las cosas de ese animal son su significado, ¿no? O sea, cogiendo el ejemplo de la garrapata que también expone Yu Hui, el ácido butírico significa acción. Somos un cuerpo que tenemos un sistema sensitivo, un sistema nervioso que nos permite captar el entorno, ¿no? Pues la garrapata capta ese ácido butírico y reacciona. Pero la cuestión, y aquí viene lo interesante y el giro de todo esto, es que la vida, por llamarlo de alguna manera, para no caer en trascendencias metafísicas, ni divinas, ni trascendentales, tenemos que pensar que la vida, que es lo que nosotros mismos somos, inventó una cosa que es la lengua, la capacidad lingüística que tenemos nosotros como animales humanos. No es que nuestra significación o nuestra realidad sea la razón, no es que seamos animales racionales primordialmente, ¿no? Sino que somos animales que tenemos una capacidad lingüística que nos permite razonar y pensar, ¿no? Eso también lo dice Mikhail Bakunin, que dice el ser humano cuando empezó a hablar es cuando se empezó a hacer humano. Y ahora luego entenderemos el porqué de estas lógicas. Entonces, lo que nos dice Corbí es que la invención biológica de la lengua crea un viviente de estructura ternaria. Es decir, el mundo, el sujeto de necesidades, que somos nosotros, y la lengua como mediadora entre esos dos mundos. Pero no es que haya un ser humano, un lenguaje y un mundo, sino que el mundo humano es el mundo que nosotros significamos lingüísticamente, porque nosotros captamos cualidades en el entorno, captamos cosas. Por esas cosas las tenemos que significar y en esa significación es donde construimos nuestra relación con el entorno. Por lo tanto, es gracias al lenguaje que podemos construir todo nuestro mundo y nuestra relación con ello. Y a la vez sobrepasar esa relación, porque nos podemos preguntar por el sentido de la totalidad de la existencia que nos supone a nosotros el mundo.
Y esto viene derivado de un lingüista que es Julius Greimas, del 1917 y 1992, que focaliza en esta cuestión de por qué el mundo humano no es binario, aunque podríamos decir que sí que lo es, porque en el fondo es un mundo, una relación de sujeto-mundo, pero que no está cerrada sobre sí misma como en el resto de animales, en el sentido que nos podemos preguntar por las cosas, ¿no? Greimas, en una obra que no recuerdo ahora el título, que es del 66, lo que nos dice es que el mundo humano parece diferenciarse esencialmente del mundo por la significación, ¿no? El mundo solamente puede ser llamado humano en la medida de que significa algo para nosotros. Si el mundo no significase nada, o pudiéramos abstraernos de toda significación, que es esa cosa de la dimensión absoluta, porque podemos captar el mundo y entender el mundo más allá de lo que significa para nosotros. Entonces es cuando nos podemos preguntar, ¿qué son las cosas? ¿Qué significan las cosas? ¿Qué hay más allá de lo que el árbol significa para mí, ¿no? Puedo intentar entender el árbol y a la vez relacionarme de diferentes maneras con el árbol, ¿no? Una hormiga que vivía en un árbol, pues para la hormiga el árbol sería todo su mundo. En cambio, yo puedo distanciarme de lo que primariamente se puede significar un árbol, que es un tallo que da frutos, y puedo decir, no, pero el árbol también puede derivar en convertirse en un barco, porque lo puedo talar, lo puedo cortar, puedo sacar la madera, puedo sacar la corteza. Para nosotros el árbol significa muchísimas cosas, no simplemente una planta, ¿no? Incluso la palabra planta es una manera de significar eso. Pero puedo distanciarme de todos esos significados y preguntarme, ¿pero qué es el árbol en realidad? Más allá de lo que para mí significa. Y ahí es donde empezamos a entender la importancia del lenguaje y intentar comprender el mundo a la vez más allá del lenguaje. Porque el mundo no podemos pensar un mundo sin lenguaje, pero podemos intentar entender el mundo o sentir el mundo más allá del lenguaje, ¿no? Y aquí sacamos dos ideas muy claras. Una es que el mundo humano es un mundo significado lingüísticamente, pero no cerrado sobre sí mismo, porque podemos cambiar el significado de las cosas y podemos relacionarnos con las cosas más allá de lo que pensamos que se pueden significar. Y la segunda idea, que es lo que estamos intentando comentar ahora, es preguntarnos si realmente podemos distanciarnos de lo que significan las cosas para nosotros para entenderlas más allá de todo ese significado. Pero no es un más allá trascendental ni metafísico, es un más allá de comprensión no racional, entre comillas, que no significa irracional, de la propia realidad. Para entender esto, es importante entender un concepto clave de la obra del epistemólogo María Corby, que es la distancia objetiva, ¿no? Porque nosotros, como nos dice él aquí, dice, la lengua o la distancia objetiva media entre los significados de las realidades trastocadas lingüísticamente y los objetos a los que se refieren esos términos lingüísticos con su oscura frontera entre lo lingüístico y lo extralingüístico. En este sentido, al yo poderme preguntar sobre la realidad, sobre qué son las cosas, lo que hago es distanciarme de la significación que yo he hecho del objeto, porque ya no estoy atrapado en lo que significa directamente, o en la única definición, o en las definiciones que yo puedo dar, sino que puedo preguntarme incluso por qué son esas significaciones, ¿no? Aquí entraríamos ya en ideas sobre construccionismo social, modelación social, etcétera, etcétera, porque nosotros a través del lenguaje construimos esa realidad. Pero no es que la realidad no exista, sino que simplemente existe, entre comillas, cuando yo la defino. Si soy capaz de distanciarme de ese significado, es cuando, reiterando lo que estoy diciendo, es preguntarme sobre esas cosas, ¿no? ¿Qué es eso que está allí más allá de lo que significa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros producimos el mundo a través de la interiorización de algo que nunca fue exterior y está orientado a desencadenar la acción. Por eso yo capto como animal que tiene un sensorium animal, tengo una vista, un olfato, un gusto, etcétera, tengo sentidos. A través de todos esos sentidos, que aquí cogeríamos a Kant, ¿no? Yo capto el noúmeno de la realidad, las cualidades de la realidad. Pero simplemente cuando yo soy capaz de decir que ese noúmeno son cosas, es cuando devienen fenómenos. Entonces, yo entiendo el mundo de los fenómenos y vivo en un mundo de fenómenos, pero esos fenómenos existen en tanto que yo puedo definirlos. Si no los defino, es cuando me pregunto sobre ello y me relaciono con ello de otra manera que no es directamente a través del lenguaje. Ese mundo exterior, nos dice Corby, no es un referente
absoluto, sino el lugar de la manifestación del sentido para los humanos, en el sentido de que eso que está ahí, que yo estoy captando, es la realidad en sí misma, que deviene humana cuando ya la significo, cuando ya digo, esto es esto, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que viene de otro pensador que dice, el cenicero no es el objeto, sino todo aquello que significa, es decir, algo donde yo puedo depositar la ceniza. Por lo tanto, cualquier objeto que me sirva para depositar la ceniza de un cigarro es un cenicero. En ese sentido, el cenicero no es el objeto, sino la definición que yo hago de ese objeto. Entonces, cualquier objeto que cumpla esa definición puede ser un cenicero. Por lo tanto, el cenicero no existe por sí mismo, sino existe en tanto que yo puedo llegar a definirlo. Y ahí es donde yo hago la distancia objetiva de la realidad. Y esto lo que me proporciona como animal es un doble acceso o una doble comprensión de la realidad en la que yo vivo, que no es que sean dos, sino que la puedo captar, entender y relacionarme con ella de dos maneras completamente diferentes. Una que es relativa a mis necesidades humanas de supervivencia, en el cual construyo el mundo, construyo las relaciones, defino las relaciones, acciono y mi depredación animal es la que se pone en marcha en torno a todo esto. Y por otro, tengo la comprensión de esa misma realidad de una manera liberada de la significación que yo he hecho, ¿no? Entonces, aquí Corbyn nos habla de una dimensión relativa a las necesidades humanas y una dimensión absoluta en la cual las necesidades humanas quedan como en un segundo plano. Entonces, vivimos en estos dos niveles, pero no es un acceso a esta dimensión absoluta porque yo tenga un alma o un espíritu que me permita acceder a eso sublime que nos comentará Álvaro después, o al mundo de la espiritualidad o al mundo trascendental. No, no, es que mi constitución animal, mi propia realidad como animal, ya me permite hacer esto. Y esta es la ventaja que nosotros, ventaja entre comillas, tenemos respecto a muchos animales, porque esto nos permite entender y manipular el entorno de maneras que no necesito que el mundo cambie para yo cambiar. Puedo cambiar el mundo y adaptarme al cambio del mundo. Es lo que nos hace ser animales completamente flexibles. Podríamos decir que este núcleo de comprender el mundo de manera absoluta y de manera relativa es la que nos otorga, como especie humana, una flexibilidad frente a la propia realidad. Por eso, y recurriendo a la primera cita, no estamos encerrados en un mundo, sino que el mundo, para nosotros los humanos, es un mundo de posibilidades, ¿no? Por eso también la idea del realismo capitalista o poder construir pues, capitalismos, porque entendemos que la realidad no está cerrada y por lo tanto podemos construir realidades, podemos construir mundos, porque las cosas van mucho más allá de lo que se han definido, ¿no? Nunca vamos a caer en un proceso de naturalización o esencialización de la realidad, porque la realidad para nosotros siempre está en constante construcción o en constante definición y por lo tanto siempre podemos acceder o comprender que el mundo es más de lo que a simple vista es o lo que vivimos que es. En este sentido, volviendo a Corbyn y a su concepto de dimensión absoluta, nos encontramos que la realidad, aun siendo una, porque esto tenemos que tenerlo muy claro, partiendo desde un materialismo y un ateísmo, de que no hay dos realidades, no hay dos dimensiones, una terrenal y otra divina o metafísica, sino que lo que hay es una única realidad, una única sustancia, como diría Spinoza, que podemos vivir y experimentar de dos dimensiones, desde la relativa a mis necesidades y desde la absoluta, donde puedo hacer ejercicios de contemplación o incluso lo que se llama la experiencia estética no deja de ser una experiencia absoluta de la realidad que la consigo a través de la contemplación del arte. Y en este sentido, lo importante es comprender que la dimensión absoluta no es un plano trascendental. Esto nos tenemos que olvidar completamente. No es algo metafísico, no es algo divino, sino que es una dimensión constitutiva propia de nuestra propia animalidad. Somos así. Y esta es la gracia del ser humano, o la peculiaridad del ser humano, que no nos hace ni mejores ni peores que los restos de animales. Nos hace ser el animal que somos. Y lo interesante es que esto se reafirma porque la tematización o la experiencia o la definición de esta dimensión se ha dado siempre de manera transcultural, aunque cada cultura ha buscado la manera de culturizar esa experiencia.
Y aquí tenéis un pequeño esquema donde intento recoger cómo a través de la propia experiencia, la propia existencia humana, esa dimensión absoluta se ha culturizado y se ha definido de diferentes maneras. Tenemos, si nos vamos al principio de la humanidad, las sociedades cazadoras y recolectoras, las sociedades horticultoras y las sociedades de riego extensivo, las agrarias y las agrarias autoritarias, que serían donde surgen los, los monoteísmos, pero todo esto tiene una razón. La cuestión es que como el ser humano siempre ha tenido esta capacidad, esta flexibilidad, esta captación o esta experimentación absoluta de la realidad, en las sociedades que están en un azul más clarito, siempre se habló del politeísmo. ¿No? Son culturas agrarias, son culturas politeístas, donde todo tenía un alma, todo tenía una experiencia, todo podría ser trascendente en ese aspecto. Por ejemplo, una de las culturas, Japón, el shintoísmo, aún lo sigue manteniendo a día de hoy, ¿no? Sigue siendo una fuerza muy grande. Luego, cuando ya surgen las sociedades extensivas de riego, es interesante porque aquí surge Egipto y esta experiencia de la dimensión absoluta la convierte en el primer monoteísmo, ¿no? Aunque muchas veces nos pensamos que los monoteísmos solo son los judeocristianos y los musulmanes, y no, Akenatón fue un faraón egipto que se cargó el politeísmo de Egipto y fundó el primer monoteísmo. Luego se lo cargaron y lo eliminaron de la historia. Pero esa experiencia de la dimensión absoluta, de esa comprensión sublime de la realidad, siempre se llevaba a un terreno divino, ¿no? Se hablaba de los dioses, de las divinidades, etcétera, etcétera. Y al final de la historia, de esta primera parte de la historia, es cuando surgen los monoteísmos y surge el cristianismo, el judaísmo y el islam, que nos hablan ya de esa experiencia de la realidad desde una única deidad, ¿no? Yahvé, Dios o Alá. Entonces, pero una de las gracias es que, por ejemplo, el concepto de Alá no significa nada. Simplemente es algo que no se puede representar, no se puede dibujar, no se puede pensar, simplemente se puede experimentar. Entonces vemos cómo la humanidad antes de la industrialización ya expresaba a través de conceptos de divinidad esta relación absoluta con la realidad. Cuando entramos en la industrialización, en la primera sociedad industrial capitalista, incluso en la sociedad comunista o en el ideal anarquista, también se hablaban de todos estos conceptos, ¿no? Pasamos de vivir bajo la idea de Dios y empezamos a entender que el Estado es esa gran relación absoluta, ¿no? Dios ya no existe, pero la dimensión absoluta, esta experiencia queda en manos de las religiones ya institucionales. El comunismo interpreta esas religiones como el opio del pueblo, en el sentido de vive este mundo como puedas porque luego tendrás un paraíso, y eso es la crítica, y en cambio dentro del comunismo se interpreta como la historia, como ese devenir constante que al final pues, nos va a liberar, ¿no? Siempre se busca esa experiencia. Incluso Mikhail Bakunin nos habla de la solidaridad universal, ¿no? Dice, todo lo que hay en el mundo, todas las relaciones que se hacen, todo está cogido de una manera que actúa de manera solidaria. Entonces, hay una fuerza, que es la solidaridad universal, que nos dice, nos hace entender que el mundo va más allá de las representaciones que podamos hacer. En el dossier tenéis unas citas de Bakunin donde dice que todo aquello que vemos simplemente está hecho a la medida del humano, pero que el mundo es mucho más de lo que nosotros vemos, podemos percibir e incluso imaginar, porque la realidad es mucho más amplia que lo que significa para nosotros los humanos. Lo interesante es ver cómo a partir de que surge la sociedad de la información, la sociedad de los datos, etcétera, etcétera, se van produciendo nuevos conceptos, que es los que veremos al final, que también nos hablan de esa relación más ya arraigado a la sensibilidad, ¿no? Ya no se construye una manera de creencia o de racionalidad, sino que se basa mucho más en el sentir, en la sensibilidad, y aquí hay una autora que tiene una frase muy corta, pero que me parece muy interesante, que es Donna Haraway, que te dice, la cuestión no se trata de creer o no creer, se trata de sentir y de la sensibilidad. Si yo siento que el mundo es mucho más de lo que yo defino y lo que yo pienso que es, entenderé que el mundo también es sensible. Entonces aquí empezamos a construir un mundo de razón y sensibilidad donde no están discutidas. No es que haya una racionalidad primera y luego una sensibilidad, sino que hay
un razonamiento sensible, hay una mente-cuerpo que no es dual, sino que es la construcción también unitaria de nuestra propia esencia, ¿no? Podríamos decir que en lo industrial, lo sensible sí que queda más en el término de la superstición, etcétera, porque el mundo es puramente racional. Y a día de hoy se está diciendo que no simplemente es que tengamos que actuar en el mundo con la razón, sino que hay algo que es sensible que también tenemos que captar. En resumen, para no alargarme mucho, ya sé que estoy yendo muy rápido, pero es que le quiero dejar tiempo a Álvaro. ¿Cuál es el punto de partida para hablar del sentir y construir así una ética, ¿no? Porque la ética es racional, pero lo racional también se ha de construir desde algún tipo de sensibilidad, ¿no? Porque si no podemos llegar a una instrumentalización completamente de la razón que ya nos ha llevado por caminos nada deseables. Entonces, para hablar de esto y hablarlo desde una materialidad, un materialismo ateo, lo que tenemos que hacer es que lo atrayente es ver que es la distancia objetiva la que me permite preguntarme e interrogarme por la realidad, permea el sentir más allá de las significaciones lingüísticas, ¿no? O sea, hay algo que me permite preguntarme por la realidad. Y ahí es donde ya empiezo a jugar también un poco el sentir, porque ya no es solamente cómo pienso el mundo, sino cómo siento el mundo. Lo relevante también es entender que las formas de sentir esta dimensión absoluta, esta capacidad sublime, esta única sustancia espinocista, esta solidaridad universal, han terminado en muchas ocasiones por cosificar esa dimensión absoluta, haciéndonos o cayéndonos o llevándonos al error de diferenciar o no saber distinguir, y esto es una metáfora de la mística sufí, el vino, ¿no? Que es o diciéndolo también como hace Bruce Lee, el agua, de sentir esa dimensión absoluta de la copa, que es nosotros la forma que le damos, ¿no? Entonces, ya nos puede dar igual, si entendemos que todos los conceptos religiosos, bien entendidos, no absolutizados, no llevados a lo trascendental o lo metafísico, sino como definiciones de ese sentir el mundo, nos daremos cuenta que conceptos como Dios, vacío, nada o voluntad, la nada y la voluntad son conceptos uno de Nietzsche y el otro de Schopenhauer, u otras categorías más actuales, simplemente nos hablan de esa dimensión, de esa experiencia sublime de la realidad, de esa experiencia absoluta, de esa captación y sentir el mundo más allá de lo que significa para nosotros. Entonces empezaremos a entender que no hay que adentrarse en este terreno, no es ya una cuestión religiosa, ya no es una cuestión espiritual, es una cuestión puramente humana y antropológica, de cómo es el humano en el mundo en el que vive y con el que se relaciona. En ese sentido, como tercer punto, esta dimensión absoluta, o el sentir, esta dimensión absoluta, está arraigada a las condiciones materiales de vida y, consecuentemente, cada sociedad o cada época de la historia la pensó, la vivió, la sintió y la significó culturalmente. Por eso decíamos con anterioridad que es transcultural, porque desde los orígenes de la humanidad hasta día de hoy nos preguntamos sobre esa dimensión, nos preguntamos sobre eso, pero nos preguntamos sobre eso en unas condiciones materiales de vida concreta. Y el reto que tienen los poscapitalismos a día de hoy es cómo hablamos de esa dimensión en unas condiciones completamente científicas y tecnológicas. Entonces veremos cómo surgen conceptos como los veremos de lo sublime, ¿no? Porque Fisher no es agricultor, no es cazador-recolector, no es industrial primero, es de la época actual, vive justo en el auge de la ciencia y la tecnología y se pregunta por esa misma existencia, por ese mismo sentir, pero él lo acabará llamando lo sublime. Y lo que os comentaba antes, Nietzsche y Schopenhauer lo hablan desde la época en la que ellos viven, no podían pensarlo con otras categorías. En este sentido, por el cuarto punto, esto es un asunto pertinente, pues muestra que la dimensión absoluta no puede entenderse sin apelar a una materialidad concreta y a un sentir relacionado con dicha materialidad. Por eso a día de hoy podemos entender que la dimensión absoluta es dinámica. Cuando alguien te diga que la dimensión absoluta es Dios y que solamente puede ser Dios porque Dios es lo único que hay, no está entendiendo, lo está mitificando, lo está trascendiendo, lo está convirtiendo en algo fuera de la realidad, ¿no? Y nosotros lo que intentamos apelar es que no, lo que hay que hacer es hablar del sentir y la sensibilidad arraigadas a la razón y a la materialidad que tenemos a día de hoy. No podemos hablar de
lo absoluto siendo paganos, por decirlo de alguna manera. No somos politeístas, no consideramos que las cosas hay un alma concreta, sino que nos podemos relacionar con eso más allá de lo que es a día de hoy. De ahí que en las sociedades premodernas, donde el mito y la religión eran los paradigmas culturales, la dimensión absoluta era vivida y pensada y sentida como un dios o divinidades, ¿no? O sea, antes de lo industrial vivíamos esa dimensión como si fuese un dios o divinidades completamente sagradas, ¿no? La modernidad, la industrialización lo que causó fue la secularización del mundo. Pero esa secularización nos llevó a preguntarnos de manera secular sobre esa propia dimensión, sobre esa propia experiencia. Y eso nos lleva al último punto, ¿no? No obstante, con el surgir de la modernidad, la dimensión absoluta, aun quedando secuestrada por las religiones y siendo todavía algo de castigo y de vigilancia, etcétera, etcétera, fue significado bajo ideas como las de Nietzsche, de la nada, la voluntad de Schopenhauer, la exuberancia de la vida, de la que nos habla Kropotkin, desde el cual construye la idea de ayuda mutua, o la solidaridad universal de Bakunin. Entonces vimos como humanidad que, lo que os decía, aunque se secularizó el mundo, sobre todo en Europa, esa secularización no nos llevó a decir, pues no hay nada, sino qué es eso que hay ahí, si no quiero utilizar categorías religiosas, pero se utilizaron categorías propiamente racionales, ilustradas, para poder hablar de toda esa experiencia, ¿no? O sea, Spinoza, que supongo que habla, también nos habla de él, es súper racional a la hora de hablar de todo esto, ¿no? No cae en una metafísica, no cae en una trascendencia y acaba diciendo Dios es naturaleza. Entonces, nos daremos cuenta de que siempre se ha hablado de esta dimensión, pero desde diferentes categorías que, como digo, tienen que estar arregladas y arraigadas a una materialidad concreta. Y por último, y aquí sí que ya cierro, Álvaro, no te quejarás, te dejo tiempo hoy, hemos visto cómo en la industrialización o en la modernidad algunos pensadores intentaron hablar de esta dimensión absoluta. Pero si seguimos las lógicas presentadas en todo lo que hemos dado del curso y sobre todo en esta idea de la transculturalidad, de la dimensión absoluta, de este sentir arraigado a la materialidad, tenemos que preguntarnos, obviamente, cómo se significa hoy esta dimensión absoluta en una materialidad tecnocientífica. Y nos daremos cuenta, como nos comentan Deleuze, Guattari y Mark Fisher, de que hoy estamos en una sobrecodificación y que preguntarnos sobre esa dimensión absoluta, en el fondo, es salir de esa sobresignificación de las cosas. Las cosas significan un montón de cosas, valga la redundancia. Por lo tanto, nos podemos preguntar qué es esa realidad más allá para poder salir de esa sobrecodificación y entender que el mundo va mucho más allá de todos los códigos que a día de hoy están impregnando la realidad, como la materialidad cibernética o tecnocientífica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la idea del materialismo sensible de Donna Haraway, que donde nos va a decir que la única materialidad que hay es una materialidad sensible, porque la materialidad no está muerta, la materialidad está viva, es dinámica, es cambiante. Nosotros como cuerpo somos parte de esa propia materialidad y por lo tanto tenemos que comprender la sensibilidad propia y la de la materia, que no son dos materias diferentes, para poder desarrollar ciencia y tecnología sensitivamente o sensiblemente desde la racionalidad. Por ejemplo, tenemos a Rossi Braidotti y la ética poshumana, donde ya nos va a hablar de el posantropocentrismo, de lo interespecie, de lo interser, muy arraigada también a la idea de cyborg de Haraway, donde lo que nuestra realidad es no deja de ser la interconexión de todas las realidades. Por lo tanto, somos, utilizando aquí un concepto de Deleuze Guattari, somos flujos de sensibilidad en el mundo y tenemos que entender eso. Tenemos, por ejemplo, a un filósofo iraní, que es Reza Negarestein, junto a Yuhui, que nos hablan de lo inhumano, ¿no? En el sentido de todo el mundo, toda la realidad, como es humana y está significada lingüísticamente, nuestra realidad en el fondo es inhumana. Inhumana en el sentido de que hay algo que no está significado, que no se puede significar, que es experiencial y que no es humano en ese aspecto, ¿no? No es que sea inhumano, deshumanizado, etcétera, etcétera, sino que es algo que nosotros captamos, pero que si lo nombramos lo hacemos humano, porque por lo tanto tenemos que comprender la inhumanidad de esa experiencia absoluta de la realidad. Por otro lado tenemos, por ejemplo, a Mark Fisher y Franco Bifo Berardi, que nos van a hablar de la sensibilidad del cuerpo sin órganos como decodificación.
porque el cuerpo, la identidad, lo que nosotros somos también es una sobrecodificación de cosas, ¿no? Somos un montón de código, somos una interrelación con la realidad, somos este materialismo sensible, entonces la sensibilidad del cuerpo sin órgano es comprender que el cuerpo también está codificado y que podemos salir de esa codificación y que, por lo tanto, nos podemos preguntar sobre nuestra propia realidad en el sentido de, pues, ¿qué soy yo? O cuál es mi identidad o qué es mi realidad como humano en este mundo que me está diciendo constantemente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, la sensibilidad del cuerpo sin órganos es salir de eso. Y por último, aunque se lo hubiera actualizado y hubiera puesto a otra autora, tenemos a Karen Barat, que nos habla del realismo agencial, ¿no? Que también hay otros autores y autoras que buscan esta radicalidad en el sentido de, como no hay una diferencia real entre mi corporeidad y la materia que piso, porque somos exactamente lo mismo, porque si no caeríamos en diferencias ontológicas donde hay una realidad humana y hay una realidad material, como todos somos esa única realidad, somos una ontología absoluta en el sentido de que todo es exactamente lo mismo, no hay las diferencias, las construimos como humanos, tenemos que comprendernos que somos materia, actuando desde la materia que somos. Y por lo tanto, lo único que somos como humanos es un corte material intentando comprender la realidad que somos, ¿no? Y en ese comprender la realidad que somos es donde vuelve a surgir la pregunta de si no hay diferencias ontológicas con la realidad, ¿qué es lo que soy yo? ¿Qué es la realidad? ¿No? Entonces, todos estos autores y autoras se están preguntando a día de hoy sobre esa experiencia absoluta de la realidad, buscando una respuesta para poder descodificar esta realidad que tenemos. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que somos? Somos actualmente unos cuerpos y una realidad codificada y podemos acceder a la dimensión absoluta de la realidad para podernos descodificar sobre todo lo que es la realidad. Y con esto yo acabo y le doy el turno a Álvaro. Sé que he ido muy deprisa, pero ahí lo dejo. Vale, José, gracias. Dejo de compartir. Vale, eso te iba a decir. Compartir el Power, imagino. Ok. Bueno, yo voy a continuar un poco con toda la disertación de José. Lo único que quizá, pues, con postulados más modernos o con únicamente postulados modernos, es decir, desde la modernidad y de la filosofía que surge a partir de la modernidad hasta la actualidad, ¿vale? Aunque tampoco hablaré solo de autores actuales y no seguiré tampoco como una cronología muy concreta, sino que, bueno, de varios autores, ¿no? Que se entroncan desde Kant hasta pues, filósofos contemporáneos como Fisher o Jameson. Os he estado hablando, pues básicamente de esa dimensión que tenemos, de esa dimensión que tenemos, o de esa dimensión que podemos acceder, ¿no? Que es esa totalidad, básicamente, ¿no? Que la filosofía ha abordado de diferentes perspectivas, que José nos ha explicado de una manera más filosófica, pero en realidad también antropológico-lingüística y muy partiendo de las ciencias sociales. Y aquí vamos, sí que es cierto que vamos a aproximarnos a esa realidad o esa totalidad y cómo nos relacionamos con ella desde un punto de vista más puramente filosófico, pero es interesante porque acaba hablando de eso que comentaba José, de esa dimensión absoluta o ese doble acceso a la realidad, etc. Sin ir más lejos, un sinónimo para nosotros del concepto de la dimensión absoluta es el concepto de lo sublime, ¿vale? Es un concepto pues, bastante conocido en filosofía, incluso en el ámbito artístico, etcétera, etcétera. Es básicamente una palabra, ¿no? Que simboliza aquello que nos deja sin palabras, paradójicamente, ¿no? O aquello que no podemos explicar con palabras y que está relacionado con esa totalidad o esa vasta extensión de la realidad que muchas veces desde un punto de vista racional y sobre todo anteriormente, ¿no? Pues nos costaba comprender. Por eso, normalmente lo sublime, es decir, el mundo en general, y cómo nos relacionamos con ese significado, se está muy relacionado con la naturaleza, ¿no? Anteriormente, ahora veremos que eso ha cambiado, ¿no? Pero anteriormente, pues bueno, cuando por ejemplo imaginar, ¿no? Pues en una tribu en el Neolítico vivían un huracán, una tormenta, o vivían un fenómeno meteorológico, observaban las estrellas, pues lo que les venía a la cabeza era, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Esto es algo sublime que yo a nivel de raciocinio y de pensamiento me cuesta muchas veces
comprender. Le daban explicación, de hecho, y lo comprendían, pero a través, por ejemplo, de las narraciones y de todos los relatos míticos, ¿no? Por ejemplo, de ahí luego surge toda la religión, etcétera. Pero sí que es cierto que, como os digo, ¿no? Actualmente, pues este concepto de lo sublime, que es eso, una otredad totalizante, ¿no? Es decir, el mundo, ajeno a todos nosotros, o no ajeno, pero donde vivimos y que es tan grande que en cierta manera nos resulta ajeno, ha ido cambiando, ¿no? Desde la naturaleza, que de hecho esto llega incluso hasta el siglo XVIII y XIX, ¿no? Con el tema del romanticismo, y hasta la actualidad, que es un paisaje sublime, ¿no? Total o totalizante, pero traspasado por las lógicas del capitalismo, básicamente. Ya lo entenderemos mejor, ¿no? Pero lo sublime y el capitalismo, básicamente. Actualmente lo sublime, que antes era, insisto, porque creo que con el tema del paisaje se entiende bien, ¿no? De hecho, en el arte, por eso se usa tanto este concepto. Los pintores, los artistas, los escultores, etcétera, intentaban plasmar dimensiones de lo sublime, ¿no? Por ejemplo, en un paisaje, ¿no? Que nos maravilla, nos deja sin palabras. Actualmente, la cultura y el arte también siguen haciendo representaciones de lo sublime o dimensiones de lo sublime. Pero si os dais cuenta, ha entrado muchísimo en la dimensión de lo sublime representar aquello que se llama lo antropizado, es decir, aquello que está traspasado por la acción humana. Por ejemplo, una ciudad, ¿no? Una ciudad gigantesca, aquí por ejemplo Tokio, que tiene nada más y nada menos que 37 millones de habitantes, ¿no? Es un paisaje que muchas veces resulta sublime, pero en realidad inabarcable a nivel de la racionalidad, por lo menos desde un primer vistazo, ¿no? Desde un primer pensamiento. Luego a nivel de estudios científicos y tal, pues se podría entender esa complejidad, por lo menos de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, esa experiencia kantiana que Kant nos hablaba, ¿no? De hecho, el concepto de lo sublime viene de Kant, ¿no? Que él comenta que es el límite de la razón, ¿no? De hecho, José ha estado comentando algunos conceptos de Kant, ¿no? Que intenta entender desde su filosofía la realidad a través de la razón, un pensamiento racional, y entonces se da cuenta que, bueno, se puede entender muchísimo la realidad con la razón, ¿no? Y entonces la razón es algo fundamental para el ámbito político, social. De hecho, José y yo la defendemos, ¿no? Partimos de postulados racionalistas, pero Kant se da cuenta que la razón tiene un límite. Y ese límite es donde entra todo lo sublime, ¿no? Es decir, bueno, llega un momento que la totalidad de todo es muy difícil de comprender. Y entonces aquí entramos en esa dimensión que a veces caemos en que sea una dimensión mítica, espiritual, etcétera, porque le otorgamos cualidades sobrenaturales, cuando muchas veces es un ámbito que a lo mejor pues no conocemos. Incluso no conocemos aún. En un futuro incluso se puede conocer a través de la racionalidad, ¿no? Por eso esa esfera o ese límite de lo sublime es variable también, no es algo como bueno, que siempre está en ese sitio, ¿no? A nivel histórico. De hecho, ahora un paisaje natural o de la naturaleza nos sorprende seguramente mucho menos que hace 2000 o 3000 años. ¿Por qué? Porque ya hay un discurso científico que nos ha hecho entender mucho, mucho, mucho más lo que es aquello que llamamos naturaleza o lo que es aquello que llamamos paisajes naturales, ¿no? Entonces, como os decía, actualmente hay una naturaleza que está antropizada, que es una palabra un poco rara, pero no tiene más. Es una naturaleza humanizada, si queréis, ¿vale? Una segunda naturaleza. ¿Qué ocurre? Que actualmente el humano, porque tiene técnica, tiene tecnología, ha conseguido modificar a nivel planetario el planeta donde vive, ¿no? Entonces, y por lo tanto el paisaje también. Entonces, toda esa totalidad que antes era pues un planeta inexplorado incluso, ahora es un planeta antropizado, una segunda naturaleza. Es decir, lo social, lo sociológico, lo político, el humano, la sociedad humana a nivel global, que es el capitalismo, se ha convertido en lo sublime, se ha convertido, o al menos en una frontera de lo sublime, se ha convertido en una segunda naturaleza. De hecho, digamos lo absoluto del capitalismo, ¿no? Nos hace pensar muchas veces que el capitalismo es una especie de ente autónomo y muchas veces incomprensible, muy difícil de comprender y de predecir, ¿no? Eso ya nos da una pista de cómo el sistema social es tan totalizante, tan hegemónico, tan grande, tan interconectado, que es muy complejo entenderlo, ¿vale?
Lo sublime, por lo tanto, ¿en torno a qué gira? Porque al principio es a lo mejor un poco como cuando José explica todo el tema de la dimensión absoluta, difícil de comprender. Pero básicamente lo sublime y la dimensión absoluta, lo dice el propio nombre, gira sobre el absoluto. Se insiste mucho en totalizante, total, absoluto. Giran sobre esos conceptos, ¿vale? Nos ayuda mucho a comprenderlo. Para Kant, por ejemplo, lo sublime, como os he comentado antes, es una experiencia del límite. ¿De qué límite? Pues obviamente del límite de la razón, ¿no? Él se da cuenta que lo sublime es una experiencia de confrontación entre nuestra vulnerabilidad física, es decir, que somos físicamente y nos percibimos físicamente como individuos, como un animal, ¿vale? Y la potencia de la razón. Es un animal que además pues tiene una capacidad de raciocinio, de pensamiento racional y abstracto, e imaginativo, bastante desarrollado. Entonces, eso le hace enfrentarse a la vastedad y a la fuerza de la naturaleza que obviamente a nivel de racional, pero también a nivel existencial, porque lo vivimos, pues nos sobrepasa, ¿no? Entonces, ese efecto de que nos sobrepase despierta también la conciencia de nuestra capacidad racional para abarcar lo inabarcable, que es lo que habla Kant, ¿no? Entonces, no vamos a poder llegar quizá nunca a ese límite, ¿vale? Siempre va a haber algo que no vamos a comprender, pero por eso lo sublime va avanzando, ¿no? Y vamos relacionándonos con él a través de la razón, del pensamiento, sobre todo del pensamiento, por decirlo así, tampoco contradecir lo que comenta el Corbí, aunque él habla del sentir, ¿no? Pero bueno, es un poco el sentir y el pensamiento. Nuestra condición de animal, básicamente. Entonces, como os he comentado antes, os he dejado entrever, ¿no? Lo que ocurre, después de entender esto, es que ese límite actual está en el paisaje tecnológico, técnico, urbano, si lo queremos decir así, mejor dicho, urbano. Que es un paisaje urbano cibernético, quiere decir que no es una ciudad industrial ya, no es un paisaje industrial, como hace 50, 60, 70 años, sino que es un paisaje cibernético o ciberpunk, si lo queremos llamar así. ¿No? Las ciudades están digitalizadas, todas muchísimas, la gran mayoría, todas tienen presencia bastante potente o casi global en todo el territorio de la ciudad de internet, por ejemplo. Entonces, hemos pasado a un paisaje cibernético, como lo sublime, ¿no? En el realismo capitalista, lo sublime deja de encontrarse en la naturaleza y pasa al dominio del capital, ¿vale? Es decir, ya no es la tormenta o los fenómenos meteorológicos o tal, lo que nos lleva un poco como algo que no podemos comprender o que no podemos controlar, sino que ahora lo que no podemos comprender y sobre todo controlar es el capitalismo, ¿no? El gran otro ya no es el cosmos o la montaña, sino el sistema capitalista mismo, ¿no? De hecho, aquí habría debate, porque bueno, el cosmos sigue siendo también un gran otro, y la naturaleza puede ser que también, y ahora con la crisis climática todo habría un debate. Pero si de lo que no hay debate es que el capitalismo en sí también se ha convertido en otro gran otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo sublime se manifiesta en los flujos de datos, ¿no? En esos macrodatos, flujos de datos que no acabamos de comprender bien, y luego acaban en fenómenos políticos que muchas veces nos sorprenden o nos, digamos, superan, ¿no? Como una avalancha de algo que ha pasado y no lo esperábamos. La infraestructura global del cibercapitalismo, que no serían solo los flujos de datos, esa sería una consecuencia de esta infraestructura, sino sería toda la serie de tecnologías cibernéticas que lo que hacen es comunicar, interconectar y estar también implementadas en el control, la vigilancia, la producción, la movilidad, toda la vida en general de las personas y de las sociedades. Las urbes masivas, por ejemplo, que os he puesto el ejemplo antes de Tokio, ¿no? Pero las ciudades cada vez tiende más a concentrarse la población en las capitales y en ciertas ciudades ya de una población concreta. La industria cultural, que también hemos hablado en este curso sobre ella, ¿no? Los efectos de la industria cultural y todo ese efecto sobrepasante donde la cultura ya no la percibimos ni siquiera como cultura y como ideología, sino como una naturaleza, ¿no? Porque hemos normalizado toda una serie de discursos y narrativas que nos envuelven como algo que siempre ha estado ahí, como algo natural, por decirlo de alguna manera. Y también, por supuesto, la opacidad de los algoritmos que gobiernan la existencia actual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, pues, lo tecnológico, o lo técnico-tecnológico, se ha convertido en lo sublime contemporáneo.
¿Qué diferencia o qué característica tiene esto que hay que destacar? Que anteriormente era la naturaleza, ¿no? Y ahora es lo técnico-tecnológico, que ya sabemos que luego aquí hay debate si hay una diferencia real entre la naturaleza y lo tecnológico, pero lo que sí que es cierto es que la capacidad técnica y tecnológica del humano ha aumentado tanto que los efectos de esta o que esta provoca nos producen una extrañeza tremenda, ¿no? Los paisajes, los entornos, el propio entorno que nosotros generamos muchas veces se nos es incomprensible, sobre todo a nivel de comprensión racional individual. Luego, insisto, a través de las ciencias sociales o de la ciencia se puede comprender, por lo menos en gran parte, todos estos procesos, ¿no? Tanto Baudrillard, por ejemplo, y Fischer nos hablan de que la ilusión capitalista se ha convertido en lo real, ¿no? Es decir, el capitalismo es algo tan hegemónico actualmente y tiene una serie de factores tan hegemónicos y funciona de una manera autónoma y total y tan global y planetaria que obviamente para nosotros es una realidad cerrada. No hay nada fuera del capitalismo, ¿no? Ni siquiera la naturaleza, está todo metido ya, ¿no? La hiperrealidad, comentan ellos, de los datos emerge como la nueva forma de lo sublime. Todo aquello que no comprendemos y nos sobrepasa hoy se presenta como lo tecnológico, los efectos de lo tecnológico, ¿vale? Insisto otra vez en todo el tema de la tecnología y del paisaje, porque creo que es fácil para comprenderlo. 3 puntos hay que tener en cuenta. Primero, la técnica y la tecnología se ha convertido en el corazón de lo sublime. Por ejemplo, Frederick Jameson y Mark Fisher hablan de que la transformación de nuestra percepción cultural no es accidental, no es accidental que percibamos el capitalismo o la ideología capitalista neoliberal como algo normal, como algo natural, etc. Sino que es el capitalismo en realidad, en su capacidad de dominarlo todo, el que se ha convertido en una especie de segundo ser, como un segundo ser autónomo que opera con leyes propias y que se presenta como algo tan inevitable como la naturaleza misma, ¿no? Que eso sería lo importante. Se presenta como algo tan total a nivel hegemónico que nosotros lo vemos como inevitable, ¿no? Como un río o como el mar o como tal. Es algo que tiene unos procesos autónomos que nosotros no podemos, en principio, si no es a través de algo muy complejo y seguramente casi imposible, incidir en ellos, ¿no? Por lo tanto, el dualismo que comentaba antes entre la naturaleza y la sociedad o lo humano y lo tecnológico queda corto para explicar los procesos contemporáneos, ¿no? Porque claro, aquí vemos ya cómo es todo una amalgama, o sea, tanto lo humano como la naturaleza está todo junto y bueno, de hecho, aquí vemos sobre todo un ejemplo muy bueno para esto es la crisis climática. La crisis climática es una consecuencia de esa unión entre lo que nosotros consideramos natural y lo que nosotros consideramos social y cómo ha transformado el planeta en sí, ¿no? Y nos enfrentamos a una crisis planetaria a nivel ecosistémico, ¿no? Con una pérdida de biodiversidad, con todo el tema del aumento de temperaturas globales, etcétera. No voy a entrar tampoco mucho en eso ahora que no corresponde. Luego, lo sublime y lo extraño, que es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Que esto viene más de la obra de Mark Fisher, de su ensayo Lo raro y lo espeluznante. Para Fisher, lo sublime se relaciona con lo extraño y lo espeluznante. Por ejemplo, los paisajes naturales preindustriales, antes de la industrialización, evocaban el misterio de la existencia y señalaban un límite perceptivo. O sea, nosotros, claro, intentábamos visualizar el mundo en el año 1500 y sabíamos, ¿no?, que eso era la naturaleza, que eso era tal, pero sabíamos que ahí había un límite perceptivo de que lo percibíamos, pero era muy difícil comprender esa totalidad, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, ¿no? En aquella época, pues muchos se pensaban que la Tierra era plana, que todo lo había creado Dios, etcétera, ¿no? Había ahí todas unas limitaciones que se iban por narrativas míticas, que eran básicamente historias, no narrativas, literalmente cuentos que te contaban, ¿no? Pues, vale, esto es que lo que ha pasado es que lo ha creado Dios y tal. Y te daban una, entre comillas, explicación racional, en el sentido racional de no basada en la ciencia, sino de que tú podías comprender racionalmente, aunque luego fuera mentira, ¿vale? Es decir, sí que significaba o sí que daba un lenguaje y unas palabras y una narrativa a todo eso de lo sublime, ¿no? Aunque evidentemente ya sabemos que no se puede significar y por lo tanto, de esta manera era mentira. Luego, además, la modernidad, que es ya, digamos, el proceso en el que estamos sumergidos aún incluso, rompe ese límite que antes había, ¿no?, en el feudalismo, al racionalizar y dominar el planeta. ¿Qué ocurre? Que con la ciencia
y el avance de la ciencia y el pensamiento científico, las barreras que teníamos de comprender la totalidad se mueven radicalmente. Y entonces, cosas que les damos una explicación mítica, porque no teníamos herramientas para dar una explicación objetiva, lo que hace es desplazarse, ¿no? Y la ciencia sí que avanza en esas explicaciones y empiezan a explicar, pues, sobre todo a nivel de, por ejemplo, la naturaleza. Es bastante obvio, ¿no? Que hoy en día, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero hay también muchísimas cosas que no se nos escapan de cómo funcionan los ecosistemas. Y entonces eso nos hace, digamos, desmitificarlos, ¿no? Es decir, les quitamos esa aura de lo sublime o de lo total absoluto que no podemos comprender. ¿Por qué? Porque lo comprendemos a través de la ciencia, ¿no? Y además podemos comprobar, experimentar, influir en él, etcétera, etcétera. Ya no nos es ajeno. Ya no nos es algo raro, ¿vale? Como diría Fisher. El paisaje como experiencia subjetiva y socialmente situada, que deriva de esto, se convierte en un medio privilegiado de conexión con lo sublime, ¿no? Que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, el paisaje, o sea, la realidad, es aquello que nos evoca si algo es sublime o no, ¿no? Cuando nos enfrentamos en paisaje y nos resulta raro y espeluznante, eso es que está relacionado con lo sublime. De hecho, Fisher pone un ejemplo bastante característico, que es cuando nos relacionamos con las pirámides de Giza, ¿no? O yo qué sé, monumentos de este estilo de hace 6.000, 7.000 años, que como están hechos en una época histórica donde no podemos ir físicamente, y están hechos además a través de unos códigos históricos y lingüísticos diferentes, pues nos parecen raros y espeluznantes muchas veces, ¿no? Nos dicen, ¿esto qué es? O sea, no acabamos de entender bien a nivel de racionalidad, incluso con la ciencia, ¿no? Y entonces Fisher dice, claro, es normal. ¿Por qué? Porque están en unos códigos tan diferentes que para nosotros esto es algo como raro, como alienígena, es algo sublime. En el sentido de, bueno, podemos relacionarnos con ello, pero hoy podemos incluso significarlo, pero seguramente hay una barrera, ¿no? Ese concepto de la barrera es fundamental, ¿no? La barrera de la totalidad, básicamente, ¿no? Siempre va a haber algo que se nos va a escapar y nos vamos a relacionar con él desde este punto de vista. Entonces, el paisaje como signo histórico, que es lo que os he comentado, ¿no? El paisaje es un lienzo subjetivo que une materia y significado. Lo que vemos está mediado por el lenguaje y la cultura y la época. Por ejemplo, el proceso de modernización y expansión del capital modificó radicalmente el paisaje y con ello nuestra relación con lo sublime. No es lo mismo el paisaje antes de la modernidad que después. En la modernidad son la consecución, obviamente, de las revoluciones industriales, de la revolución científica, pero también de la expansión de la civilización occidental que empieza a colonizar y a conquistar las que luego se convierten en colonias, ¿no? África, Latinoamérica, Asia, etcétera, y modifica el paisaje radicalmente. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Lo de que Fisher pone el ejemplo de que, por ejemplo, Stonehenge o las pirámides de Giza revelan un límite racional, incluso para la ciencia, ¿no? Por eso están los debates y los documentales estos que veis siempre, ¿no? Han hecho los alienígenas, ¿no? Le hicieron, yo qué sé, tirando tierra y no sé cuánto, ¿no? Le hicieron esclavos, ahí los debates, ¿no? Estos espacios provocan inquietud porque pertenecen a un orden simbólico desaparecido. Su misterio nos confronta con la ininteligibilidad de lo real y con los límites del lenguaje, ¿no? Llega un momento que la propia racionalidad, incluso el propio lenguaje y el propio método científico no alcanzan. Y entonces, como no alcanzan, eso sería algo sublime para nosotros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O, según Fisher, algo raro y espeluznante, que para él es un sinónimo, básicamente, ¿no? La incomprensibilidad como signo de lo real. Eso es básicamente, ¿no? Y de ahí que el capitalismo actualmente sea la realidad, porque a su vez es tan total y tiene unos códigos que incluso se nos escapan en muchos aspectos, que se nos presenta como incomprensible, ¿no? Fisher señala que las estructuras cuyo sentido desconocemos nos enfrentan a la imposibilidad de descifrar su origen y función. Lo que desapareció no son las personas, sino los códigos simbólicos que daban sentido a sus obras. Así, el misterio de estos paisajes revela nuestro propio límite perceptivo, ¿vale? Claro, y esto sería un paisaje, ¿no? De lo sublime, ¿no? Bueno, seguramente esta foto esté hecha artificialmente, no sea real, ¿vale? Pero
Pero hay fotos así reales, ¿no? De los astronautas de la Estación Espacial Internacional haciendo fotos del planeta Tierra, ¿no? Vemos un paisaje que nos sobrecoge en muchos aspectos, ¿no? Y que ahora quizá ya no tanto, ¿no? Porque la ciencia ha avanzado mucho y hay toda una serie de narrativas que sí que significan todo lo que significa esto, ¿no? Pero a nivel, o sobre todo al principio, ¿no? Con las primeras fotos del planeta Tierra, hubo toda una serie de connotaciones filosóficas y hubo toda una serie de connotaciones, pues bueno, por la que nos entendamos, aunque no sean así, espirituales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este paisaje, ¿por qué es posible? Porque la técnica y la tecnología generan nuevos paisajes, ¿no? El desarrollo de la cibernética, como os he comentado antes, y la tecnología ha producido un nuevo paisaje. Un entorno, en parte, insisto, en parte, porque no es todo en parte, indescifrable, aunque formemos parte de él. La realidad contemporánea combina materialidad y opacidad, generando una forma de extrañeza que puede entenderse como una nueva experiencia de lo sublime, ¿vale? Jameson, por ejemplo, nos habla de los paisajes cyberpunk, ¿vale? Es decir, que es básicamente lo mismo. Esta imagen, que sería el planeta antropizado e iluminado por la propia técnica y tecnología humana, y además una foto desde fuera de la Tierra que nos lo permite la propia tecnología, aquí sería esa misma expresión de esa frontera de lo sublime que se ha desplazado, pero digamos en una escala más micro local, ¿no? En una ciudad, por ejemplo, ¿no? Iluminada y totalmente traspasada por las inercias de la tecnología, básicamente, ¿no? Frederick Jameson y la complejidad del capitalismo, ¿no? Él comenta que el paisaje antropizado del capitalismo es muy complejo para nuestra imaginación. Y insiste aquí hace la diferencia, no para nuestra racionalidad, quiere decir. Para Jameson, que el marxista, se supone que el capitalismo se puede comprender en cierta manera o en una totalidad bastante grande. Pero lo que no se puede muchas veces es abordar únicamente con la imaginación o el pensamiento racional y ya está, ¿no? Te exige mucho más. ¿Por qué? Porque la red global descentralizada del capitalismo constituye una totalidad casi incomprensible. O sea, se ha vuelto tan complejo, tan hegemónico, tan interconectado, que eso nos genera una extrañeza, ¿no? Y entonces consolida como un paisaje urbano, como una especie de expresión de lo sublime, ¿no? Lo que antes nos encogía, que era ver el mar por primera vez, ahora es ver una ciudad desde el cielo, ¿no? O desde esta perspectiva. La cultura cibernética y lo sublime posmoderno. El surgimiento del cyberpunk expresa culturalmente esta nueva totalidad. El cyberpunk, ¿vale? Es una corriente cultural literaria, artística, que empieza a hacer, sobre todo luego se expande a otros sitios, ¿no? Pero empieza a hacer sobre todo novelas y luego se expande al cine, al cómic, incluso a la pintura. Y empieza como a teorizar, o bueno, a teorizar no, mejor dicho, a escribir o a hablar o a reflexionar sobre los efectos de la tecnología y del capitalismo cada vez más complejo en nosotros, ¿no? Y cómo nos traspasa a nivel identitario, político y qué problemáticas puede tener eso. Entonces sería una especie de aproximación sublime, ¿no? Porque parte muchas veces desde el arte o desde la imaginación a los efectos de este sistema cada vez más complejo. De hecho, disculpad, que tengo la garganta un poco, pero estoy con caramelos, agua y rituales cotidianos. De hecho, esto de esta concepción de lo sublime, aunque están solo... de momento hemos estado hablando de filosofía, ¿no? Dijo en realidad también, antropología, filosofía, lingüística. Está también metida en el ámbito político. Hay una instrumentalización y una manera de relacionarse y de explicar lo sublime, que lo que hace es justificar luego ciertas prácticas políticas, ¿vale? De hecho, uno de los filósofos, si no, y por desgracia, el más famoso del siglo XX, el más citado y el que dice mucha gente que es el number one, es Martin Heidegger, que su obra gira en torno a estas dos cosas, que es lo sublime, que él habla, os aproxima desde el Dasein o el ser, y lo tecnológico y el proceso de la modernidad, que está relacionado con la técnica y la tecnología, ¿vale? Para Heidegger, bueno, ahora veremos, ¿no? Pero Heidegger tiene una aproximación muy problemática a esto, ¿vale? A lo sublime. La experiencia de lo sublime hoy no puede desligarse del entramado técnico y tecnológico, que sostiene obviamente el capitalismo. Esta relación entre la técnica y la ontología, es decir, el ser, ¿vale? En todo lo que significa eso, ¿vale? A nivel filosófico,
no es nueva, ni mucho menos. Martin Heidegger, en su crítica al dominio técnico, ya advierte sobre el peligro de reducir el ser, es decir, todo aquello que está relacionado con lo humano, a un mero recurso disponible, recurso técnico, ¿vale? Porque él está como es un crítico de la modernidad. Su propuesta de retorno al ser parte de una vida esencialista y reaccionaria, ¿no? Él dice, bueno, estamos perdiendo nuestra esencia como humanos por parte de todos estos procesos técnicos y tecnológicos, y entonces él va a proponer, ¿no? Una vuelta al ser que luego veremos. De hecho, para Heidegger la técnica lo que hace es despojar al mundo de su misterio. Que de hecho, ¿qué sería el misterio? Como hemos visto antes, el misterio es lo sublime. Es aquello que no podemos comprender, el límite, ¿no? Ese es el misterio. Claro, si no hay sublime, si no está lo sublime, es decir, no hay espíritu, no hay espiritualidad. Entonces ahí es algo para Heidegger fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque este misterio se convierte en una especie de objeto de manipulación, básicamente, ¿no? ¿Qué hace él? Pues él lo que propone es un retorno a una autenticidad perdida. Es decir, bueno, hay un proceso de cómo nos relacionamos con la técnica y la tecnología que está generando estos efectos que para él son dañinos, y entonces él habla de volver a un estadio anterior, a un estadio rural y premoderno, es decir, antes de la modernidad, ¿vale? De hecho, él vivía, está la casa que tenía él ahí, bueno, tenía más casas, pero esto era una, ¿vale? En la Selva Negra, que es un entorno, pues eso, natural bastante conocido en Alemania, y se convierte en símbolo de ese habitar para él auténtico, ¿vale? Idealizado y ajeno de las mediaciones materiales de la existencia moderna, ¿vale? Básicamente sería eso, la típica frase, ¿no? ¿De qué hacemos con el capitalismo? El capitalismo no funciona. Pues nada, nos vamos al campo y cada uno, ¿no? Que intente ahí encontrar su... ¿no? Tenemos que conectar con la naturaleza otra vez, ¿no? Que puede ser incluso una idea que quizá no detectamos como negativa, pero bueno, aquí veremos ahora en qué se deviene todo esto, ¿no? ¿Cuál es la crítica primera que se le hace claramente desde los postcapitalismos, desde el marxismo y desde el anarquismo a Heidegger, ¿vale? Sobre todo desde el marxismo y el anarquismo materialista clásico, ¿no? Que parte del materialismo histórico y tal. Pues que, aunque es cierto que la técnica y lo técnico, pues, son un reto, por decirlo de alguna manera, o pueden ser un eje de problemáticas porque generan cambios drásticos, etcétera, etcétera, y eso genera crisis, etcétera. Incluso pueden ser una especie de instrumento para alienar a las personas. La técnica no es la raíz de la alienación. La técnica no es la raíz de que el humano esté en un mundo donde no comprende y donde ni siquiera tiene una soberanía temporal, controla su vida, controla, digamos, su existencia. La culpa de que la clase trabajadora no controle su tiempo ni su vida y tenga que estar obligada a hacer, pues bueno, toda una serie de actividades para poder sobrevivir, entre ellas trabajar, ¿vale? Es por culpa, obviamente, del capitalismo, no es más, ¿no? De una serie de condiciones históricas dentro de una lucha de clase que hace que la gran parte de la población, por cómo está organizado la producción y el trabajo dentro de una sociedad, tenga que vivir de cierta manera, ¿vale? Y se tenga que relacionar con la técnica y la tecnología de cierta manera. Y además, esto provoca que la técnica y la tecnología tengan esos automatismos, ¿no? Que muchas veces pensamos, ¿no? Que, bueno, es que la técnica y la tecnología van un poco como a su rollo. Bueno, van a su rollo porque están supeditadas a las lógicas del capitalismo. Que es verdad que muchas veces tienen esas inercias autómatas, ¿no? De, bueno, yo solo quiero sacar más beneficio, que el capital siga fluyendo y ya está, ¿no? Y eso muchas veces entronca dentro de procesos que no están regulados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no participa la población, no está ligado al bien común, está ligado a toda esa idealización y esa naturalización de los procesos económicos y economicistas del capitalismo como algo natural e inevitable, ¿no? Pero si viviéramos en sociedades, en principio, más coherentes y realmente democráticas, pues seguramente nos relacionaríamos con la técnica y la tecnología de una manera mucho más sana, o por lo menos la intentaríamos controlar de una manera mucho más comunal, en el sentido de que participará toda la gente en las decisiones de cómo y para qué emplear, ¿no? La técnica y la tecnología. Entonces, Heidegger ofrece, por lo tanto, una lectura incompleta, ¿no? Porque él no hace una crítica al capitalismo. De hecho, él es el filósofo predominante de la ideología fascista y nacionalsocialista, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es, en cierta manera, podríamos decir conservador, en cierta manera tradicionalista, en cierta manera reaccionario, porque puede haber una
crítica a ciertos postulados capitalistas dentro de la reacción y dentro del propio fascismo o el nazismo. Pero en principio lo que quiere es, bueno, lo que quiere, o lo que ofrece es una alternativa de volver atrás, ¿no? O de volver hacia adelante mirando hacia atrás, básicamente. Y aquí con el concepto de Volk lo vamos a ver, ¿no? Porque Heidegger lo que hace es asocia el ser, ¿vale? Lo que es la esencia de algo, ¿vale? En este caso de la persona que vive en Alemania, que es el alemán, ¿vale? Que yo sepa, ¿vale? Con la idea del Volk, el pueblo como depositario del destino histórico. Es decir, el pueblo alemán tiene un destino, una esencia. Obviamente esto, por mucho que... De hecho, he leído hace poquillo, leí algunos fragmentos de los cuadernos negros de Heidegger y en realidad sí que destila biologicismo. Es decir, como el ser está ligado a la biología y la historia está ligada a la sangre de un pueblo, básicamente, ¿no? Pues aquí ya hay toda una serie de connotaciones, ¿no? De hecho, si el pueblo alemán es el depositario del destino histórico, pues no se trata de una colectividad política, sino de una comunidad ontológica. Es decir, ya no hablamos de algo político, no de gente que se organiza voluntariamente y tal, porque viven y comparten un espacio. ¿No? Hablamos ya de algo, de una esencia, ¿no? De personas que tienen una esencia y por lo tanto otras personas no la tienen, ¿vale? El pueblo alemán se convierte en el espacio donde el ser puede revelarse. Esta visión dota al Volk de un carácter casi sagrado y espiritual, obviamente, porque no olvidemos que todo esto surge de lo sublime, de la relación que tiene él de entender lo sublime, enraizado en la tierra, la lengua y la tradición. El ser es algo fijo, nos acerca a lo sublime y se puede recuperar, es decir, se puede recuperar la espiritualidad, ¿no? Que hemos perdido, se puede recuperar ese espíritu humano que hemos perdido, ¿no? Y todo eso se puede hacer a través de, pues, rastrear dónde está esa esencia, ¿no? Y, bueno, obviamente la esencia para los nazis está en los genes, básicamente, ¿no? La noción del pueblo auténtico comparte afinidades con la mitología nacionalsocialista. Ambas se sustentan en la nostalgia de un origen perdido y en la idealización de una unidad orgánica entre ser humano y naturaleza, ¿vale? El Volk heideggeriano, aunque filosófico en apariencia, participa del mismo imaginario que posibilitó el fascismo, básicamente, ¿no? Claro, al vislumbrar una esencia perdida, ¿vale? Al vislumbrar que esto además ha sido provocado por los procesos de la técnica y la tecnología, pero ni siquiera por la lucha de clase, ni la historia a nivel de materialismo histórico, no de todos una serie de conflictos entre poblaciones, etcétera, etcétera, pues entramos en una mistificación, ¿no? De bueno, es que sí que hay un ser verdadero, que es el ser del humano, que de hecho es algo que si lo tenemos o lo podemos encontrar en aquellos humanos que están más conectados con el paisaje de lo sublime. Ese paisaje de lo sublime, como os he dicho al principio, es la naturaleza, y como esa naturaleza la hemos perdido por culpa de la técnica y la tecnología, debemos volver a reconectar con ella, ¿no? Y aquí, bueno, empieza toda esa narrativa que os he explicado al principio, ¿no? De hecho, claro, ese paisaje sublime para él es la Selva Negra, y en la Selva Negra solo vivían un tipo de personas, ¿no? Eran pues, alemanes muy concretos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde reside para él el ser, ¿no? Y claro, de la melancolía al sublime postcapitalista, ¿no? Porque lo que hace Heidegger es un postulado melancólico, no quiere volver atrás. Por eso de hecho conservador o reaccionario, pero en realidad ni siquiera es conservador, es reaccionario, ¿no? Porque quiere volver atrás, ¿no? Reacciona sobre la modernidad, básicamente. El límite del pensamiento heideggeriano se queda básicamente en la concepción del pueblo como esencia espiritual que encumbra una falsa aura sublime, ¿no? O sea, quiero decir, para empezar, no somos cosas que tengamos un espíritu. Pero aparte, si le atribuye eso ya no solo a las personas como ente ontológico, sino a pueblos determinados, ¿no? Pues obviamente entramos ya en algo totalmente religioso, ¿no? Los pueblos elegidos, básicamente, ¿no? El pueblo deja de ser resultado de procesos históricos y de la lucha de clases para convertirse en una entidad metafísica, claro. Aquí puede entrar ya lo que quieras, ¿no? Si empezamos a otorgar
cualidades casi mágicas a la identidad, pues aquí entramos en lo que queramos, ¿no? Esta espiritualización justifica la exclusión de lo diferente. Lo que en Heidegger es, perdonar, la llamada del ser, ¿no? En el fascismo se convierte en llamada de la sangre, ¿no? Obviamente, para Heidegger solo existe un ser muy concreto, que lo ha dejado muy claro, y para el fascismo ese ser, que ese ser que, digamos, insisto, la ontología, ¿no? El espíritu de algo que se ha perdido, pues está en el pueblo alemán, ¿no? Que tiene que volver a su gloria, etcétera, etcétera. Yu Hui, por ejemplo, el filósofo chino, que ha comentado José ya, creo que lo has citado, lo has comentado antes, critica a Heidegger. Tiene un libro reciente que se llama Post-Europa, que pues hace una crítica a Heidegger, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque Yu Hui bebe de el análisis que hace Heidegger de la técnica y la tecnología. Y claro, eso le genera a Yu Hui un conflicto. ¿Por qué? Porque Heidegger es un fascista. Entonces aquí le hace una crítica al postulado político, ¿vale? El filósofo Yu Hui, en la pregunta por la cosmotécnica en China, interpreta el retorno heideggeriano al ser como una reacción nostálgica frente a la irrupción de la tecnología industrial. Esa ruptura continuada hoy con la inteligencia artificial, la biotecnología, la cibernética, básicamente, lo que hace es desestabilizar los marcos de sentido con los que comprendemos el mundo, ¿no? Entonces, al desestabilizar eso, pues bueno, es muy fácil, ¿no? Decir, vale, los marcos de sentido que hay ahora no los entiendo, no me parecen tal, está generando una crisis, me voy a los marcos anteriores, que sí que comprendía, ¿no? Me voy a los marcos premodernos, por ejemplo, que es lo que dice Heidegger, ¿no? Me voy a lo rural, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, de la melancolía nos deberíamos ir al sublime postcapitalista. Esto es una manera, o esto sobre todo, esto es una crítica, ¿no? Pero esto es una manera de relacionarse fascista con lo sublime, ¿no? Y esto sería una manera postcapitalista, marxista, anarquista, como lo queramos llamar, ¿no? Frente a esta pérdida de significado, pensadores como Heidegger o Nishida, que también era fascista, ¿vale? Fascista japonés, respondieron con una visión melancólica y conservadora. Esa respuesta dio paso a un sublime arcaico, que alimentaba el auge de los fascismos, obviamente, ¿no? El fascismo siempre, que es muy complejo el fascismo, pero una de las narrativas mayoritarias del fascismo es mirar al pasado, desde una idealización de ese pasado, pero sobre todo desde una mistificación de ese pasado, ¿no? Que eso también Henri Lefebvre lo comenta, ¿no? Henri Lefebvre también estudia a Heidegger y se da cuenta de que lo que hay aquí es un proceso de mistificación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay toda una narrativa mítica que no está basada en nada, está basada en una narrativa que lo que hace es justificar todo un proyecto que es excluyente, ¿no? Y entonces, claro, si lo único que vale es el Imperio Romano, el Imperio Español o el Imperio Alemán y la gloria y los genes y la biología de todo aquello que está ahí, pues lo que hacemos es, ¿no? Apartar toda la diversidad que hay, que es algo obviamente connatural a las sociedades humanas, ¿no? De hecho, pues esa mistificación es algo, es una especie de proceso irracional, ¿no? De hecho, Lefebvre lo comenta, ¿no? Es una especie de irracionalidad. Por eso el fascismo es muy irracional y en él encontramos discursos irracionales. Por ejemplo, ahora los discursos fascistas están plagados de teoría, siempre no han estado, ¿no? Pero ahora están plagados de la teoría de la conspiración. Son negacionistas de las vacunas, del cambio climático, de la violencia de género, del no sé qué, no, todo es una especie de mistificación, pura narrativa. Entonces, sobre esto Yu Hui, ¿qué propone? Pues propone un cambio, ¿no? Un horizonte postcapitalista desde el que debemos reinterpretar lo sublime como una experiencia sensitiva, que lo comentaba José, humana y materialmente situada en nuestro tiempo. Es decir, bueno, esto que entendemos como lo sublime o esta experiencia de la totalidad, pues es algo que está inserto en nosotros como animales antropológicos y además si la comprendemos desde postulados racionalistas, pero también antropológicos, ¿no? Desde el postulado de Corbie y desde un punto de vista postcapitalista que ya tienen categorías que se relacionan con lo sublime desde la diversidad, desde la cooperación, desde la comunidad, etcétera, etcétera, pues entonces nos relacionaremos con lo sublime de una manera mucho más beneficiosa, por lo menos para la mayoría, ¿no? Por lo menos para la mayoría de la población. Y bueno, aquí la bibliografía. Que en realidad creo que aquí hay más bibliografía porque hemos dicho muchos autores. Pero bueno, sí, falta toda mi parte también. Y nada, no sé, Miguel, si quieres hacernos alguna pregunta, etcétera.
No, está muy denso la charla de hoy. Muchas gracias por el conjunto de referencias, conceptos y la propuesta. Eh, yo necesitaría pensar y mirar en detalle muchas cosas para poder por lo menos formular un par de preguntas o un comentario. Sin embargo, me gustaría por lo menos señalar algunos temas, algunos campos en los que eh, podríamos eventualmente formular un par de preguntas. La primera es si en el plan de trabajo que ustedes realizan, eh, cuando hacen referencia a la realidad, eh, cuando hablan del significado, utilizan este concepto, etcétera, si dentro del plan, la agenda de trabajo figura un diálogo, una discusión con las teorías, por ejemplo, de la física contemporánea, en particular con la física cuántica, o si establecen puentes de discusión con estas teorías que plantean otra explicación acerca de lo real, o por lo menos cuestionan, digamos, los presupuestos básicos de la física y del mundo físico como lo conocíamos. Ese sería un campo. El otro es si en este planteamiento de la ética ustedes han planteado digamos han visto una discusión, un diálogo con estas corrientes Foucaultianas o con el mismo Foucault, donde hay una reflexión acerca del carácter de la moral, si es colectiva, si es individual, si estos proyectos de ética postcapitalista, supongo yo, son muy basados en lo colectivo, mientras que estas otras corrientes pues ven esa normatividad, eso colectivo como ejercicio de poder. Eh, otro tema que de pronto valdría la pena preguntar es acerca de- del diálogo o de la permanente, digamos, intercambio de opiniones, puntos de vista, etcétera, como una ética construida a partir del diálogo, de la discusión, de las discusiones colectivas, ¿no? Y digamos, eso sería así muy rápidamente lo que habría que ver. También una última pregunta es si en la discusión sobre lo sublime también incorporan, digamos, una discusión en torno a lo sagrado, desde una perspectiva mucho más amplia, no religioso, sino lo sagrado en un sentido más general. Repito, digamos así, apenas unas anotaciones, unos puntos generales del debate. Yo necesitaría pensarlo más y leerlo varias veces, pero en aras de plantearles como algunas dudas, lo dejo ahí. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Bueno, te comento, por ejemplo, perdona, sobre el tema de la física cuántica, la autora que he comentado de Karen Barat, en el libro de Realismo Agencial, ella aborda todo lo de la realidad desde la física cuántica, ¿no? Te dice que a día de hoy la física cuántica lo que te acaba demostrando es que incluso el propio concepto de materia no deja de ser una concepción concreta, porque ha mirado a escala cuántica o atómica o subatómica, la realidad es intangible, ¿no? Todo se acaba reduciendo a átomos que ni se acaban tocando entre sí, el tacto no deja de ser una experiencia de átomos que se repelen, etcétera, etcétera, pero todo eso también
lo analizamos desde el punto de vista oriental, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo más primitivo, ya se preguntaban, desde la razón se cuestionaban el mundo, ¿no? Y si el mundo realmente es lo que vemos o va más allá de todo esto, ¿no? Entonces, sí que lo cogen y al menos sí que lo tenemos presente, el diálogo, porque bueno, esta autora lo aborda específicamente desde la física cuántica, ¿no? Bueno, la física cuántica hoy te dice que la realidad es que percibimos no dejan de ser señales que nuestro cuerpo interpreta, que nuestro cerebro interpreta y que por lo tanto no está ahí por sí misma, sino que lo que está es algo y nosotros nos relacionamos con eso, etcétera, etcétera. Pero sin caer tampoco en el misticismo ni en... tiene un nombre, no sé si le llaman espiritualidad cuántica o algo así, es que no conectamos con realidades ni energías trascendentes ni cosas así. También hay que tomarse la cuántica como una ciencia seria, no se pueden hacer especulaciones míticas o religiosas con ellas. En relación a lo que comentabas de la ética desde lo común, claro, es que aquí tendríamos que plantearnos qué significa la ética individualista, no deja de ser la ética del neoliberalismo y del capitalismo, ¿no? Bueno, mi ética es la mía personal y por lo tanto, ¿quién eres tú para decirme lo que quieras, ¿no? Entonces siempre va a haber este conflicto entre lo individual y lo colectivo, pero todo depende de cómo lo entendamos. Yo aquí sí que me voy más a Malatesta, que tiene una cita, no te la sabré decir exactamente, pero que es como lo individual solo es producto de lo colectivo, porque somos animales que vivimos en colectivo y gracias al colectivo sacamos la idea de lo individual y que por lo tanto nuestra obligación como seres individuales, no individualistas, es retornarle ese favor a lo social. Por lo tanto, siempre habrá que construir una ética desde lo común, desde el diálogo, ¿no? No te voy a imponer, te voy a decir, no, esta es mi ética, esta es la tuya y lo buscamos. Luego hay otro concepto de todo el colectivo de Laboria Cubonix, etcétera, que hablan de la idea del autodominio colectivo. Y en el fondo la idea del autodominio colectivo no deja de ser la construcción colectiva de un mundo en el cual queremos vivir, ¿no? Entonces siempre va a partir todo de cómo colectivamente queremos vivir, ¿no? Siempre entendiendo que va a haber una tensión entre el colectivo y lo individual, pero nunca podemos interpretar lo colectivo como una imposición, ¿no? A lo individual, porque si caemos que lo colectivo es una imposición, estamos cayendo bajo lógicas jerárquicas, ¿no? Donde el colectivo siempre va a tener la voz dominante y cualquier voz disidente dentro de ese colectivo va a ser tachada. Entonces te acabarás convirtiendo en un ejemplo autoritario. Entonces, si siempre hay un diálogo entre lo colectivo y lo individual, etcétera. Aquí Malatesta también dice que siempre que una institución se construya y esta acabe tornándose opresiva, impida la libertad individual, etcétera, etcétera, nuestra obligación como colectivo es cambiar eso porque no estará beneficiando a todo el mundo, sino que estará beneficiando a mis intereses, dejando a los demás de lado. Y respecto al tema de lo sagrado, claro, aquí también habría que entender que se entiende por sagrado según las diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Pero nosotros, al menos yo aquí hablo por mí, pero entiendo que ahora también se puede sumergir en este paraguas, no existe lo sagrado, ¿no? Porque lo sagrado implica que hay algo sagrado y algo profano. Lo sagrado siempre va a estar en un terreno religioso, en un terreno espiritual, en un terreno de diferencia, ¿no? Entonces, yo pienso que desde un punto de vista como lo que nosotros trabajamos, todo es sagrado y todo es profano, ¿no? Porque si lo sacralizamos, lo que vamos a convertir en intocable, ¿no? Entonces, por ejemplo, llevado al terreno cultural, las culturas no son sagradas, porque las culturas van a acabar cambiándose, no se van a esencializar, pero y en ese sentido son profanas, pero son sagradas en tanto que representan identidad, representan colectivo, representan grupo, pero no por ello hay que divinizarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el budismo no tiene el concepto de sagrado, ¿no? Porque como la realidad es cambiante, la realidad es dinámica, la realidad es una, etcétera, etcétera, no hay. Entonces, por eso a mí me gusta hablar aquí de la sensibilidad, porque cuando tú captas que la realidad va más allá de toda la definición que tú hagas, que tú eres esa propia realidad, etcétera, etcétera, el concepto de sagrado ya deja de tener sentido, porque lo que hay es un sentir en el mundo que te va a llevar a actuar de una manera concreta, sin la necesidad de tener que divinizar ni sacralizar las cosas, simplemente porque hay una sensibilidad, ya te va a decir cómo actuar y a partir de ahí tú haces una racionalización de las cosas, pero no hay nada sagrado, porque aquí yo digo que esto es sagrado,
lo voy a hacer intocable, lo voy a posicionar en algún sitio. Entonces, por ejemplo, decir, los árboles son sagrados. No, porque le estás otorgando una cualidad divina. Es como si yo tengo que respetar los árboles de la naturaleza, no es porque sea de carácter sagrado, sino porque entiendo la complejidad de todo lo que eso es y que, por lo tanto, si me cargo los árboles, no hay oxígeno y si no hay oxígeno yo no voy a respirar. Por lo tanto, yo soy gracias a que el árbol da oxígeno. Por lo tanto, hay una diferencia entre la sacralidad y la sensibilidad en ese aspecto. Así he explicado muy largo y sin pensar mucho, pero entiendo que la cosa iría por allí. Sí, nada, yo solo añadir sobre esto último, el otro tampoco tengo mucho que comentar, si no nos extenderíamos bastante los debates sobre la ética, pero lo que, sobre todo añadir que al fin y al cabo toda esa concepción de la dimensión absoluta, lo sublime, o sea, es una puerta a la ética, ¿no? Porque te obliga a pensar sobre la totalidad, ¿vale? Entonces, al pensar sobre la totalidad, te obliga a pensar sobre lo que ha comentado José, que es la interdependencia, ¿no? Que son, aunque lo sublime, la dimensión absoluta, etcétera, etcétera, sean como barreras un poco pues bueno, indescifrables, por decirlo de alguna manera, o por lo menos en parte, porque ya hemos visto que era también debatible, ¿no? Porque dependiendo de la época podría ser o no más indescifrable, ¿no? O te puedes relacionar con esa barrera de una manera diferente. Lo que creo es que al llevarte de manera obligatoria a esa comprensión de lo total y de interdependencia, pues te lleva también irremediablemente a plantear una ética y un proyecto a nivel, bueno, Corbyn lo llama axiológico, pero es un proyecto político en realidad, político-social, ¿vale? De cómo te relacionas con la realidad. Y entonces, aquí entraría esa, por eso hemos insistido hoy, ¿no? En hablar sobre lo sublime y tal, porque para nosotros es la primera puerta a luego racionalizar toda una ética que para nosotros tiene que ser poscapitalista, etcétera, etcétera, y como bien ha comentado José, ¿no? Pues ahí entraríamos en toda una serie de teorizaciones anarquistas, marxistas, otras que están dentro del poscapitalismo, que intentan cómo relacionarse con todo eso a través de lógicas comunales, ¿no? Colectivas. Que sí que es cierto que has comentado, ¿no? De hecho, que pueden ser vistas desde ciertos puntos de vista como autoritarias. Y claro, sí que es verdad que toda ética en realidad implica una responsabilidad y por lo tanto implica un ejercicio del poder, ¿vale? Eso yo creo que eso es inevitable. Lo que sí que es cierto que nosotros pensamos que obviamente, por ejemplo, la ética o la lógica o la justificación del actuar individualista actual es algo totalmente nocivo, ¿no? Porque es algo que está como en contra dialécticamente de la propia interdependencia. Por eso genera problemáticas como el propio fascismo, que va contra la interdependencia de la propia especie humana, ¿vale? Y la propia diversidad de la especie humana, o en contra de la propia interdependencia y diversidad ecosistémica. Eso sería más, no tanto el fascismo, que también, sino el capitalismo, ¿no? Como sistema depredador que acaba como relacionándose con el medio de una manera totalmente y paradójicamente irracional. Y para mí ya personalmente, ¿por qué es irracional? Porque primero no contempla de una manera racional lo sublime y además, y partiendo de ahí luego, elabora toda una serie de preceptos que son completamente irracionales a nivel de que, bueno, comprende todo desde un punto de vista que se naturaliza, de hecho se sacraliza y se presenta como única opción hegemónica e inevitable, ¿no? Y así estamos como estamos. Simplemente apuntar, en relación a lo que comentaba Álvaro del concepto de interdependencia, que aquí hay otra autora, que es Patricia Reed, que para ver esta relación entre la mente y el sentir, ¿no? Que parece que sean cosas diferentes, pero no puedes entender una sin la otra. Ella te acaba comentando de comprender racionalmente la idea de interdependencia no implica inmediatamente que actúes de manera interdependiente. O sea, la puedo entender racionalmente, pero también muy arraigada a Haraway, Patricia Reed. Tienes que sentir esa interdependencia también. O sea, tú la puedes suponer racionalmente, pero también tienes que sentirla, sin llegar a sacralizarla, sin llegar a divinizarla, sin llegar a hacer especulaciones, tal, entendiéndola como lo que es la realidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entra la física cuántica, que también te está diciendo, bueno, pues todo tu corporeidad también no deja de ser una interdependencia, pero me lo puede decir la ciencia, pero también tengo que interiorizarlo de alguna manera que me ayude a construir, ¿no? Por eso lo sublime también puede considerarse una
preética que nos permite construir la ética, porque la estás construyendo desde un lugar, desde un sentir, desde una razón concreta que te está diciendo las cosas no pueden ser así, tienen que ser de otra manera. No porque haya una racionalidad que me lo diga, sino porque hay una razón y un sentir que me está diciendo que las cosas no pueden ser así. Entonces, para entender que no simplemente la razón, sino que siempre es esta razón y sentir que a veces parecen confrontadas y hay que volverlas a juntar. Muchas gracias. Me gustó mucho el curso, me deja muchas tareas y muchas lecturas y será hasta una próxima oportunidad. Ahora te lo quería pues comentar también, en febrero haremos otro curso sobre cine y poscapitalismo, analizando diferentes películas que van desde el estudio Ghibli hasta el cine de Estados Unidos de los 80 y los 90. Que si estás interesado, te lo podemos dejar a mitad de precio también, por si quieres continuar un poco siguiendo la línea que llevamos, para que veas también un poco el trabajo de crítica cultural que hacemos más allá de toda esta construcción teórica. Muy bien, muy bien. Sí recibí el correo, lo voy a mirar y me comunico con ustedes. Perfecto. Perfecto, Perfecto. Miguel. Perfecto. Bueno, buena noche para ustedes, que estén bien. Saludos, Saludos. felices fiestas. Un saludo, Miguel. Igualmente. Felices fiestas. Hasta luego. Chao.